A lo que respondió la ministra de Transporte, María Constanza García, diciendo lo siguiente en su cuenta de X. Respecto al fallo de la Corte Constitucional, aclaramos que la contratación con juntas de acción comunal y comunidades étnicas se mantiene vigente, amparadas en las normas que la regula. Por tanto, este fallo no afecta la contratación del programa de caminos comunitarios. Y precisamente por eso es que hemos querido llamar a Guillermo Cardona, el presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal, de Juntas de Acción Comunal. Señor Cardona, bienvenido, mil gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Primero, un par de precisiones de datos. Sí, señor. El documento COMPES 3955 del 2018 que firmó Duque dice que la acción comunal ha construido más del 30% de la infraestructura física de este país. Si yo le digo hoy en día en Colombia hay más de 460.000 kilómetros de vías rurales y intermunicipales. En mejor de los casos, la oferta del Estado no logra cubrir más de 70.000. ¿Quién atiende el resto? Las comunidades, las juntas comunales. Cuando el presidente reconoce anterior que la acción comunal ha construido más del 30% del país, es por la idea de convenios solidarios. Es decir, la comunidad está construyendo una obra y el Estado llega con un aporte, por ejemplo, en varilla, en cemento. Esa es como la acción comunal ha construido medio país, y lo decimos con orgullo porque ha sido así. ¿Cuál es el problema en este momento? Que los jurídicos, ni el DNP, ni Colombia Copreficiente, ni la misma presidencia, han entendido la diferencia entre contratos de ley 80 y convenios solidarios. La figura de convenios sigue totalmente vigente. Nadie ha demandado el concepto de convenios. Hay 2 sentencias de la Corte, incluida la ley que aprobó la ley 1551, que los avalan. El problema en pero este mire, momento... don Guillermo... Pero permítame, yo lo interrumpo un momentito antes de que usted me siga explicando, porque yo creo que no estoy entendiendo y creo que mucha gente puede que tampoco. Entonces, si le parece, vámonos a lo básico. Usted nos dice que el 30% de las vías en Colombia las han construido las juntas de acción comunal, que eso es así incluso desde antes del gobierno actual. Esa contratación... Históricamente, ¿cómo se ha dado? Es decir, explíquenos el ABC de cómo se contrata con las juntas de acción comunal que hacen esas vías. El concepto clave, la gente con su trabajo, la gente sigue con la minga, con el convite. Es más, hoy en día no hay recursos públicos para las vías terciarias. Lo que hacen los alcaldes es convocar con las juntas comunales del convite y repito, es decir, en Colombia hoy en día el 90% de las vías rurales las hace la comunidad. Algunos alcaldes convocan el convite, si no la gente la hace. ¿Por qué quiere que me entiendan eso? Porque en ese sentido, cuando llega el Estado, no es con un contrato a la comunidad. El Estado, la comunidad va y dice, mire, estamos arreglando esta obra, ¿con qué nos ayudan? Entonces, a veces el gobierno ayuda, a veces. Es decir, a veces ayuda, digamos, con cemento, con arena. A eso es que le llamamos convenio. Para nosotros, la forma de ejecutar los recursos con las comunidades es por la vía de convenio. ¿Por qué? Porque es complementar el trabajo de la comunidad con el recurso público. Y es un concepto que, por supuesto, ha resistido todas las demandas de inconstitucionalidad. Como le digo, por lo contrario, a la ley 1551 la demandó la Alcaldía de Bogotá y la Corte Constitucional dijo, no, si el Estado complementa el trabajo de la comunidad es absolutamente legítimo porque es la función del Estado. Garantizar eficiencia, pertinencia y transparencia. ¿Cuál es el problema en este momento con el DNP? Que no han entendido la diferencia entre convenios y contratos. Y cuando le llaman a una opción de contratación, convenios, le dan la figura de contratos y la amarran a la ley 80. Claro, si usted la amarra a la ley 80, introduce la posibilidad de que haya demandas, como en este caso, porque supuestamente se está violentando la libre competencia. En la contratación pública, cuando el Estado le da un recurso al contratista y el contratista entrega un producto, en ese sentido sí vale el concepto de libre competencia. Pero convenios solidarios no, porque convenios son una forma de participación en donde el Estado complementa el trabajo de la comunidad. Ese es el problema. Nosotros desde que comenzaron a redactar ese decreto, que 1961, el que tomó la Corte, nosotros le insistimos al DNP, no amarre para nada el concepto de convenios y contratos, que es el mismo problema que está hoy Colombia con presidente. Colombia con presidente le llaman convenios a una forma de contrato que lo amarra a la ley 80. ¿Por qué a nosotros no nos gusta la ley 80?
porque la ley 80 es la figura de ejecución de recursos públicos, y me excusan que se inventó la clase política para monopolizar la ejecución de recursos públicos y excluir a las comunidades. Nosotros desde la Asociación Comunal nos inventamos el concepto de convenios, es decir, la posibilidad de ejecutar recursos públicos con comunidades, juntas comunidades indígenas, afros, sigue plenamente vigente y difícilmente se va a caer. Es más, hay otras dos demandas. Una demanda que ante el Consejo de Estado, declaró una medida cautelar, pero no toca los convenios solidarios. Hay otra demanda ante la Corte Constitucional contra la mínima y la menor cuantía de la ley 1551, la mínima cuantía, y de la 2166, menor cuantía, pero una demanda ante la Corte que sí demora un tiempo largo. Por eso, cuando algunos funcionarios han dicho eso, deben ser apoyados en estos conceptos que vienen de todas maneras de estas leyes diferentes al decreto que expide el DNP. Entonces, por eso yo mismo salí anteayer mismo a decir no al pánico, los convenios solidarios siguen plenamente vigentes. El problema es que el Estado y todo el equipo jurídico del gobierno entienda que la manera de ejecutar recursos con las comunidades es por convenio, porque no hay ninguna posibilidad de ser rendido más recursos públicos si no es con la comunidad, que lo va a rendir 2, 3, 4 veces. Eso ustedes pueden, ya, sí. Esto, Lucas, que nos dice don Guillermo Cardona, de pues esa diferenciación que no se hace, genera demandas, y la demanda la presentó, por ejemplo, en este caso, la que falló la Corte Constitucional, fue el congresista de oposición Hernán Cadavid. Él fue el que presentó esta demanda frente a este decreto que creó el INVIR para hacer estas contrataciones con las juntas de acción comunal. Y ya lo que usted nos explica, el señor Cardona, es que no se puede hacer a través de contratación, sino a través de convenios, que esa sería la forma jurídica de hacerlo para poder construir con ellos las vías terciarias con dinero público. Sí, Camila, pero pues usted lo decía, esto es un tema bastante técnico y termina uno oyendo un montón de leyes, un montón de decretos, pero yo quiero preguntarle al señor Cardona precisamente esa diferencia entre un convenio y contratación directa, porque lo que yo entiendo en medio de todas estas leyes y decretos es que justamente el gobierno Petro crea el INVIR, que es el Instituto de Vías Regionales, hace un año para poder contratar de manera directa con las juntas de acción comunal y con organizaciones sociales, pero esto, y según entiendo también la Corte, lo tumba sobre todo por un tema del límite de cuantía, y pues lo que dice el ministerio es que a partir de ahora va a tener que regirse como cualquier otra contratación, por las normas de contratación pública, presentando una licitación con un límite de monto. ¿Cuál es la diferencia y entonces por qué el gobierno creó el Instituto de Vías Regionales si esto se podía hacer mediante convenios? Bueno, ese es el error del gobierno, es decir, el gobierno hoy no ha podido entender la diferencia entre convenio solidario, que es complementación de recursos del Estado al trabajo de la comunidad. Usted puede mirar esa definición que es nuestra en la ley 1551, parágrafo 3 y numeral 16. Ese es el convenio. El convenio solidario lo define la ley, viene a la 136, pero lo definimos mejor en la 2166, en la 1551, artículo 6, parágrafo 3, convenio solidario es la complementación del trabajo de la comunidad con el recurso público. Contrato de ley 80 es, yo le traigo un recurso a usted, contratista, usted me entrega un producto. Es decir, el problema es que le dieron toda la figura de ley 80, y la ley 80, por supuesto, que sí implica garantía de libre competencia y convocatoria abierta. Y además entonces se establece la posibilidad de contratación directa. Diría yo que hasta cierto punto, evaluando mucho más de fondo la sentencia y el caso, uno diría, pues que, excúseme la palabra, dieron papaya. Pero señor Cardona, a ver, ¿cuáles son las limitaciones? Pensando en por qué el gobierno toma la decisión de crear el INVIR y además tomar contratar con ustedes de otra forma. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen estos convenios solidarios para que el gobierno haya decidido otra vía? Es decir, el gobierno lo que dice es que acabar con la corrupción de los grandes contratos que se adjudican en estas obras, sobre todo las obras comunales, obras de las vías terciarias. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen los convenios solidarios para que el gobierno no haya seguido con los convenios solidarios y vinieran funcionando bien? Yo repito, es un problema de comprensión de los jurídicos. No han entendido que en Colombia pueden existir dos tipos de ejecución de recursos públicos. Uno, contratación pública en el marco de la ley 80 y normas derivadas, y otra, convenios solidarios de la ley 1551 y antigua ley 136. Esa es la diferencia.
Yo lo que espero es que los jurídicos entiendan, que nos den la razón. Yo llevo todo este gobierno dando ese debate, todo el tiempo dando el debate, y no lo han entendido. Espero que ahora sí entiendan que si queremos ejecutar recursos que multipliquen la eficiencia de la inversión pública, le demos una figura concreta. Yo he armado un proyecto de reglamentación de los convenios, si quieren yo se los puedo enviar, estableciendo que el convenio solidario necesariamente implica un aporte en trabajo de la comunidad. Es decir, la minuta del convenio debe incluir un aporte en trabajo o especie de la comunidad. Pero esta parte desafortunadamente no la han entendido. Es decir, lo que yo quiero insistir, a mí me preocupa que a los comunales les generen pánico. Los convenios solidarios siguen plenamente vigentes. Se cayó fue una norma secundaria, el INVIR, un decreto, porque sobre ese decreto por supuesto que tiene total competencia. Bueno, la Don Guillermo. Tiene competencia. Don Guillermo, usted dice la ley 80, que es la ley de contratación con las que se hacen licitaciones públicas. Usted nos menciona que es la ley que se crearon las élites para monopolizar la contratación de infraestructura en el país y dejar a las comunidades de lado. Es lo que usted mencionó. Y usted dice, las vías las hemos hecho nosotros el 30% históricamente en Colombia. Acá el convenio es, el Estado pone la plata, nosotros ponemos el trabajo. O sea, el Estado nos da la plata para el cemento, las palas, la arena, bueno, lo que se necesite, y la comunidad pone el trabajo para construir esa vía. Sin embargo, cuando se crea la ley 80, se crea pues para que esos recursos públicos, cuando se va a contratar infraestructura, pues tengan todos como las mismas oportunidades, no haya direccionamiento para uno u otro contratista a la hora de hacer la construcción de las vías. En el caso de estos convenios que usted nos menciona, ¿estos convenios son directos? O sea, ¿no hay ningún tipo de competencia entre las partes o las comunidades que viven ahí son las que construyen sus vías y así sucesivamente? La norma es clara. El convenio solidario se ejecuta con organizaciones de la comunidad, con trabajo de la comunidad y con garantía de aporte de la comunidad. Es la clave del convenio solidario. Para nosotros no hay ninguna posibilidad de resolver la necesidad de la comunidad si no es por esa vía, complementando el recurso público con el trabajo de la comunidad. Para nosotros es clarísimo. El convenio solidario no admite libre competencia. ¿Por qué? Porque es un acuerdo mutuo en cada caso, Estado y esa comunidad. Ningún particular va a concurrir a una licitación para convenios solidarios si le dicen cuánto aporta la comunidad, porque el particular quiere la ganancia, la comunidad quiere el servicio, quiere el beneficio, quiere la solución. Esa es la pequeña gran diferencia, para que me entiendan mejor. Es decir, sí, pero mire por ejemplo lo que me dice un oyente que lo está escuchando, don Guillermo, y se llama Diego Fernando, nos escribe a nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108 y que seguramente es lo que piensan muchos, y es, las juntas de acción comunal no tienen la capacidad técnica, administrativa y mucho menos financiera para ejecutar obras. Ninguna aseguradora los cubriría. Entonces, sería que entregar ese dinero de forma directa es una violación a la ley de contratación. Pero pueden dar argumentos los que quieran, existen, porque este país es muy inteligente y se rebuscará todos los argumentos que quieran para controvertir los convenios. Pero resulta que los contratos que suscriben muchas alcaldías a través de concejales, porque el contrato lo ejecuta el alcalde a través de un concejal o una empresa del concejal. ¿Quién ejecuta ese contrato? La comunidad. Es la comunidad la que tiene los maestros de obra. Es la comunidad la que tiene los arquitectos, los ingenieros. Es que la acción comunal tiene también un nivel profesional muy importante. Nosotros no evadimos requisitos técnicos profesionales. La idea que se tiene es que la acción comunal es una organización de gente ignorante. No. Yo le pongo un ejemplo. Miren, nadie en Colombia hoy tiene un plan de desarrollo estratégico para Colombia como nosotros. Esto no se ha visibilizado. En cada municipio tenemos un plan de desarrollo estratégico como hacen las normas comunales, que es un punto de apoyo para los alcaldes, porque no tienen ellos visión de largo plazo, solamente puede tener a 4 años. No, nosotros estamos con un compromiso con el país. Y nosotros, por supuesto, que sí queremos resolver las necesidades y aspiraciones, pero por ley de convenio. Les voy a dar un dato. Ustedes están ahí con internet. Busquen a partir de cuándo se disparó la corrupción en Colombia. A partir del 93, con la ley 80. Porque la ley 80 lo que hizo es excluir a las comunidades
y monopolizar la ejecución de recursos con particulares. La ley 80, en mi criterio, es el gran instrumento de la corrupción en Colombia. Es decir, sí, a las veredas, la gente sabe muy bien que no le llega ni el 30% de inversión de un contrato. Es muy Señor Cardona, si la comunidad lo ejecuta. Señor Cardona, entonces lo que yo le entiendo es, siguen con los convenios solidarios, las juntas de acción comunal, que son esas personas que están en el barrio, que uno conoce, que conoce las necesidades de la cancha, de la escuelita, que están ahí cerca a los ciudadanos, siguen funcionando con convenios solidarios haciendo estas obras. No hay contratación directa. ¿Ustedes qué aspiraciones tienen? ¿Ustedes quisieran generar obras no de vías terciarias, por ejemplo, sino de mayor envergadura? ¿Cuál es la aspiración de las juntas de acción comunal? Pues la naturaleza de la acción comunal es organizar a la comunidad sobre sus necesidades y aspiraciones. La idea de una junta comunal no es convertirse en un gran contratista por fuera de esa comunidad. La razón de ser de la junta comunal es resolver las necesidades y aspiraciones de su comunidad. Por eso nosotros decimos, el convenio se va suscribiendo con cada comunidad. Es un debate que hoy en día incluso en el Ministerio del Interior, de si una junta comunal puede suscribir un convenio por fuera de su territorio. Es un debate. Yo particularmente creo que en el marco de la naturaleza de la acción comunal, el convenio es con esa comunidad. ¿Por qué? Porque solo esa comunidad que necesita la solución puede decir, yo le aporto en trabajo, le aporto en especie. Ustedes pueden verificar con Cundinamarca. Pregúntenle a Cundinamarca cuánto les ha rendido el recurso que ejecuta juntas comunales. 3 o 4 veces. 3 o 4 o 5 veces, es decir, se pueden aterrar. Los convenios solidarios rigen desde el 2012 y hay miles y miles de alcaldes que ejecutan recursos por ley de convenios solidarios. ¿Cuál es el problema? Como hay un presidente que no es del gusto de muchos, entonces están denunciando los convenios, tratando de cruzársele a esa intención, y yo pues por supuesto que tengo que defender ese concepto, que es el concepto histórico más reiterado de la acción comunal en los congresos, que los recursos públicos se ejecuten con las comunidades. Pero entonces, señor Cardona, en este momento, desde que se firmó ese decreto, desde que existe esa entidad que anunció el presidente Gustavo Petro, ¿cuántas obras de infraestructura de vías terciarias están vigentes? ¿Cuántas se están haciendo? ¿Cuántas se han hecho? En este momento, con base en la política del gobierno, algunas con base en ese decreto, pero otras con base en los convenios solidarios directamente, pueden ir 4.000, pueden ir unas 4.000. En ejecución, algunas ya se han entregado, no sé, yo creería que unas 1.500, 2.000 se han entregado, pero las demás están en ejecución. El problema inclusive en este momento de nosotros es con Invías, porque Invías, que tiene toda la práctica de la contratación, nos impone condiciones que no puede reunir una junta comunal. Por ejemplo, que la cuenta y los recursos del convenio lo maneja el interventor. Yo les digo, eso es ilegal, porque un interventor no puede ser interventor y a la vez manejar la cuenta para imponer condiciones de la acción comunal. Esos son problemas, podemos decir secundarios, pero un debate interno que tenemos en día. Hay problemas en ese sentido, pero de todas maneras se está avanzando. Es decir, la ley que tenemos es que el gobierno, ojalá este caso de la sentencia de la Corte sirva para que el mismo gobierno entienda que hay que darle vía clara a convenios. Nosotros lo tenemos absolutamente claro. Yo tengo, repito, un proyecto de decreto que lo he circulado por muchos lados, pero cuando llegan los jurídicos, entonces le llaman contrato de convenio solidario. Usted dice contrato de convenio solidario y una vez lo mata, porque cuando habla de contrato, lo amarra a ley 80. Y las comunidades no pueden cumplir con requisitos de ley 80. Y es una comunidad rural llenándose COP. Una comunidad rural que no tiene internet, factura electrónica. Entonces, entre otros problemas de la ley 80, el convenio solidario es un compromiso mutuo. Claro, hay que establecer pólizas de seguro, compromisos de responsabilidad, todo eso hay que hacerlo, pero no es marco de la ley 80. Pues don Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, muy interesante escucharlo y pues entender desde ese lado lo que significa esa decisión de la Corte Constitucional y pues el llamado a la calma que le envía usted a las comunidades diciendo estos convenios sí se pueden seguir haciendo. Le agradezco mucho habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. No, usted es muy amable a Blue Radio, muy amables, infinitamente agradecidos. Muchas gracias.
Un saludo especial. Mire, Lucas, es que sabe que me dice un oyente